La Cámara de los Comunes en el Parlamento británico respaldó el pedido de llamar a comicios adelantados para el 12 de diciembre. Los ciudadanos decidirán en las urnas la composición del gobierno que pueda encabezar nuevamente el proceso del Brexit. Tenemos más información desde Londres con nuestra corresponsal permanente Luisa Pulido. 13 días de manifestaciones le pasaron factura al primer ministro libanés Saad Hariri, quien anunció que dejará su cargo debido al descontento social. Sin embargo, la crisis económica, social y política sigue. Analizamos con un invitado en el estudio las perspectivas que tiene el Líbano para su futuro político inmediato. Y se mantiene la tensión en Bolivia, en donde fueron convocadas manifestaciones del oficialismo para defender el triunfo de Evo Morales en las urnas. Pero también la oposición mantiene sus denuncias de fraude. El vicepresidente Álvaro García le pidió al candidato opositor Carlos Mesa unirse a la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros hasta ahora. El próximo 12 de diciembre será definitivo para el desenlace del Brexit. Los británicos decidirán en las urnas la composición de ese gobierno que estará a la cabeza para dirigir nuevamente la salida de la Unión Europea. La Cámara de los Comunes respaldó este martes el adelanto electoral que busca el primer ministro Boris Johnson y quien deberá recuperar la mayoría parlamentaria para ratificar el acuerdo de salida. Aunque la propuesta todavía debe pasar por la Cámara de los Lores, se espera que supere todos los trámites y reciba el asentamiento también por parte de la reina Isabel II antes del 6 de noviembre. Para ampliar esta información vamos a conectar con nuestra corresponsal permanente en Londres, Luisa Pulido. Muy buenas noches, Luisa. ¿Y pueden las elecciones generales resolver esta crisis política del Brexit que se vive en el Reino Unido? Buenas noches. Esa por lo menos es la apuesta del primer ministro para salir de este laberinto en el que lleva el país un poco más de 3 años. Estas serán las primeras elecciones en un invierno desde 1923, cuando los días son más oscuros, más largos y más fríos. Por supuesto, es una apuesta muy arriesgada porque Boris Johnson, el partido conservador que en este momento está en el gobierno, se enfrenta a perderlo todo o a ganar las mayorías que le permitan materializar el Brexit. Si Boris Johnson, el partido conservador, gana, entonces podemos predecir que el Brexit va a suceder rápidamente. Recordemos que en este país, en esta monarquía parlamentarista, la gente no vota por una persona en particular, sino por un partido. Así que es bien arriesgada la apuesta porque si Boris Johnson pierde, no sabemos qué certeza, qué futuro tendrá el Brexit. Luisa, sigamos analizando este tema. Allí en el Reino Unido, todos los partidos que votaron esta noche, allí en Londres, ¿quieren las elecciones con este mismo propósito? No. Los liberales demócratas y los nacionales escoceses, que son 2 partidos pequeños, pero que tienen varios representantes en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, han dicho que no. Van a pedir apoyar estas elecciones porque quieren un segundo referendo o anular completamente el Brexit. Adicionalmente, el Partido Nacional Escocés lo que quiere es además gritar nuevamente, por decirlo de alguna manera, que quieren un nuevo referendo para independizarse del Reino Unido. Así que este es el panorama. Mientras el gobierno quiere salir de esta crisis del Brexit, estos partidos quieren, por el contrario, anular o pedir un segundo referendo. Las elecciones serán el jueves, como ya lo has dicho, 12 de diciembre, como todos los días tradicionales en este país. El 6 de noviembre iniciará un tiempo de 25 días en el que se arreciará la campaña por el Brexit o no. Así que seremos testigos de una campaña bien interesante en el que, por supuesto, el Brexit es el testigo y los partidos que tomen una posición clara, los protagonistas. Luisa, muchas gracias por este análisis. El Brexit que sigue dando tema para análisis a nosotros los periodistas. Vamos ahora hasta el Líbano. Después de 13 días de protestas ciudadanas contra las políticas y la corrupción, el primer ministro de ese país, Saad Hariri, dimitió. Su renuncia fue presentada ante el presidente libanés Michel Aoun en el Palacio de Baadda.
Hariri indicó que deja el cargo debido a que el país ha llegado a un callejón sin salida y le recordó a sus socios políticos la responsabilidad que tienen de proteger el país y de buscar también el buen desempeño de la economía libanesa. Saad Hariri gobernó este país desde el año 2009, pero ¿qué fue lo que motivó su renuncia? Veamos en la siguiente gráfica algunos datos. La corrupción de las instituciones públicas, es decir, la alta percepción de la corrupción que sitúa al Líbano en el puesto 138 de los 180 países en el ranking. La desaceleración económica y su crecimiento. El PIB per cápita del Líbano ocupa el puesto 81 en una tabla de 193 países, esto según cifras del 2018. A esto se suma la creciente devaluación de la libra libanesa del 10% con respecto al dólar. También hay 1,5 millones de refugiados sirios en el Líbano, agravando las desigualdades y las oportunidades para los libaneses. Eso es lo que dicen al menos los ciudadanos. Cuarto punto puede ser también la deuda pública. La deuda del país es una de las más altas del mundo, con el 150% del Producto Interno Bruto, que se refleja en la baja infraestructura pública, mala financiación de la educación, de la sanidad, que están fuertemente privatizadas, los cortes en la electricidad y también el índice de desarrollo humano. Hay un 25% de la población que no tiene empleo. Finalmente, el último punto que destacamos acá son las recientes movilizaciones sociales que han logrado canalizar y agrupar a grupos sociales muy dispares de distintas confesiones, enfocando sus demandas ante los representantes en el gobierno. Y está con nosotros en el estudio de France 24 Alejandro Rairán. Él es analista y también docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros aquí en el estudio. Y quiero comenzar por preguntarle, Hariri ya deja el poder, anunció su dimisión. ¿Qué tanto puede ayudar esto para resolver ese malestar social que hay en el Líbano? Porque igual la crisis económica, social y política persiste en el país. La verdad es bastante compleja porque la crisis política viene desde las últimas elecciones que se desarrollaron el año pasado, pero de igual manera hay que evidenciar que hasta enero de este año se pudo establecer el gobierno con 30 ministros. Inclusive la crisis fue tal que al presidente Michel Aoun le tocó intentar plantear 32 ministerios. Luego yo creo que a pesar que dimita Saad, la crisis va a continuar. Lo primero. Lo segundo, las manifestaciones están pidiendo la renuncia de todos, desde el presidente del Parlamento, el presidente y el primer ministro. Luego creo que el cambio debe ser estructural y no solamente en términos económicos, sino político, porque la gente realmente está agotada de no tener respuestas. No solo de las figuras, sino un cambio estructural de la política libanesa. Saad Hariri, ya lo veíamos, viene de una dinastía política. Su padre también fue primer ministro de este país. ¿Pierde peso peso pesado de la política libanesa con esta renuncia? De hecho, creo que esto materializa su pérdida en las últimas elecciones legislativas, que pasó de tener 33 senadores a tener 20 y que hoy le pasan factura. También es importante tener en cuenta que a este momento le pasa factura a Saad Hariri el intento de renuncia desde Arabia Saudita del año pasado, ¿no? Y creo que ha perdido una fuerza bastante importante en la región y que hoy la pregunta es si la sociedad está pidiendo la renuncia desde el presidente Michel, es qué fuerzas políticas hoy pueden restablecer esa política. Y creo que aquí es importante mencionar a Samir Geogea, que es uno de los principales o posibles candidatos a tener. No hay que olvidar que las candidaturas presidenciales en el Líbano son en 2022, pero al parecer la gente quiere hoy buscar una elección lo más pronto posible. Elecciones anticipadas. Alejandro, el Líbano tiene una formación política que es bastante particular, todo esto precisamente por ese pasado que ha tenido, estos conflictos internos. ¿Esta renuncia de Hariri abre o ayuda también a cerrar un poco esas heridas del pasado? No, yo creo que hoy va a fortalecer esas heridas. Inclusive, de hecho, es importante mirar a Hezbollah, que hoy busca no la salida de la renuncia del presidente, y por el contrario está buscando tener un papel más político-administrativo dentro del país para tener una influencia. Claramente esto va a tener una influencia claramente por parte de Irán y Siria, y obviamente un contrapeso de parte de Arabia Saudita y Estados Unidos e Israel. Luego creo que va a fortalecerla y es un cambio importante estructural en términos económicos y políticos que hoy vive el Líbano. Alejandro Rairán, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Nosotros avanzamos con otros temas de la agenda, nos vamos hasta Bolivia. Allí también se mantienen las manifestaciones de seguidores del presidente Evo Morales y de sus opositores en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, que son las principales ciudades motores económicos bolivianas, así como en otros departamentos.
Entre diferentes sectores de la sociedad boliviana persisten en las denuncias de fraude electoral, esto durante los comicios presidenciales. Precisamente, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera invitó al opositor Carlos Mesa a estar presente durante la auditoría que está prevista organice la OEA, la Organización de Estados Americanos, con la que se busca despejar todo tipo de dudas sobre las supuestas sospechas de fraude electoral. El día de hoy queremos pedirle al señor Carlos Mesa, al candidato perdedor, que se sume a la auditoría que llevará adelante la Organización de los Estados de América, acompañada por México, Paraguay, Perú y otras naciones hermanas. Una pregunta que ha hecho el señor García Linera. Si nosotros estamos dispuestos a aceptar la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Yo comienzo por hacerle una contrapregunta. ¿Está dispuesto el gobierno, el presidente y el vicepresidente a no aceptar los resultados que ha dado el Tribunal Supremo Electoral y a partir de ese reconocimiento que no puede estar en tela de juicio hasta tanto no se lleve adelante la auditoría, están dispuestos a aceptarlo y a aceptar que la auditoría tiene un carácter vinculante? Veamos cómo están organizadas y cómo están avanzando estas manifestaciones en Bolivia, en donde la polarización social claramente deja ver que este es un país que está dividido en términos políticos. Ambos partes protagonizan bloqueos viales en 6 de los 9 departamentos que componen este país suramericano. Morales alentó a los sectores de tradicional respaldo a su favor, como los sindicatos mineros y también los cocaleros, a movilizarse, mientras que su principal contrincante, Carlos Mesa, llamó a su gobierno a desconocer los resultados oficiales. Se prevé también un reconteo bajo la supervisión de la OEA y el gobierno aseguró este martes que se someterá a los resultados que salgan, lo que podría vislumbrar también una posible segunda vuelta electoral, ¿por qué no? Pero esto es sin contar con los llamados comités cívicos que pretenden desmarcarse de los partidos políticos tradicionales y amenazan con intensificar el paro indefinido que decretaron si no anulan los resultados de las elecciones. Vamos a saludar a Paula Cuentas. Ella está en la ciudad de La Paz para conocer más detalles de lo que está sucediendo allí, es nuestra corresponsal permanente. Muy buenas noches. ¿Y cómo avanzan estas marchas que buscan llegar hasta la sede del gobierno allí en la ciudad de La Paz? Saludos desde Bolivia. Estas marchas ya se encuentran en la sede de gobierno en la ciudad de La Paz y este informe es enviado precisamente desde la plaza principal, el centro político del país, donde llegarán estos sectores que son afines al movimiento al socialismo. Hay custodia policial, es por eso que podrán percibir que en este centro se encuentra ya, no existe gente, no hay mucha movilización de sectores sociales, está la ciudadanía, ya que hay control policial, les repito. Eso es lo que está ocurriendo en el centro político del país, las movilizaciones que han sido convocadas luego de que el presidente Evo Morales señaló que existiría una intención de opositores de cercar la denominada Casa Grande del Pueblo. Es así que llegan los afines al movimiento del presidente indígena para poder hacer vigilia en este nuevo Palacio de Gobierno. Paola, ¿qué detalles hay de las manifestaciones en otras regiones del país? Tenemos entendido que en el oriente han sido bastante concurridas. Así es el 7º día de movilización, paro indefinido es lo que se ha determinado y lamentablemente la violencia continúa siendo una de las características de estas concentraciones. Hasta ayer había cerrado la jornada con 30 heridos y esto se repite cada jornada con enfrentamientos entre los que apoyan al presidente Evo Morales y los que demandan que se anule el proceso electoral. Hay disturbios, hay la represión por parte de la institución del orden y les decía, esta es una característica que se está repitiendo en estas jornadas de movilización luego del proceso electoral del domingo 20 de octubre y ese polémico escrutinio. Paola Cuentas desde la ciudad de La Paz reportándonos sobre lo que está aconteciendo allí, estas manifestaciones tanto a favor como en contra del mandatario Evo Morales.
Y si bien es parte de nuestro día a día, la conectividad global a través de Internet cumple 50 años de haber entrado en funcionamiento. El 29 de octubre de 1969, un estudiante de la Universidad de California envió un mensaje a un científico del CSRI. Dicho mensaje se convirtió en el primer mensaje de prueba enviado entre dos ordenadores localizados en diferentes lugares a través de las redes. Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Más información en france24.com, en las redes sociales y en la app. Siga con nosotros. Feliz noche.